Mira, yo creo que hay tres repercusiones fuertes. Estamos hablando ya, hoy es 6 de mayo, la última emisión de Carmen fue en MBS, en Primero Noticias MBS, fue el 13 de marzo. Ya estamos a casi 2 meses, ¿no?, de la salida del aire, del noticiero. Entonces, a 2 meses, lo que tú tienes ahí es en primer lugar, un efecto de demostración. Es decir, no solamente es el ataque contra el equipo de Aristegui, ¿no?, que estuvo ahí en MBS, sino contra todo aquel periodista de medio masivo, de medio electrónico masivo, que se salga del guión y que investigue más allá de la agenda informativa que el gobierno quiere que se maneje, ¿no? Entonces, el silenciamiento de Carmen ha significado también el silenciamiento de los demás. Es decir, no hay nadie que esté ocupando el espacio de audiencias y el espacio de agenda informativa crítica que ella tenía en esa hora y en ese tipo de medio, es decir, en un medio electrónico masivo, con un alcance nacional, porque era un noticiero que se escuchaba prácticamente en todo el país. Dos, la repercusión más inmediata también ha sido para el periodismo mexicano, en el sentido de un concesionario que evidentemente quiere reducir este conflicto a un pretexto menor, y que hay todos los indicios de que hay una presión por parte del gobierno federal, lo cual también te revela que la reforma de telecomunicaciones no benefició al periodismo en los medios electrónicos. Es decir, la dependencia que tienen los dueños de las concesiones del gobierno es igual o peor que antes. Y en segundo lugar, no representó un grado de autonomía para los periodistas, ¿no?, o para los equipos de informadores que están trabajando en estos medios, ¿no? Y yo creo que la tercera consecuencia que es importante destacar es la evidente violación a los derechos de audiencia. El mismo año que supuestamente entra en vigor una reforma constitucional en donde se reconocen los derechos de las audiencias, en donde MBS tenía un defensor de las audiencias, en donde Carmen Aristegui tenía un enorme sector de audiencias, la empresa, el gobierno y todas las otras instancias, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debería estar vigilando también estas cosas, prácticamente ignoraron, ¿no?, a los derechos de audiencia, lo cual también te está hablando de una reforma mal hecha, sin dientes, sin amarres necesarios para poder defender los derechos de las audiencias. Entonces hay tres consecuencias muy negativas en este caso, y evidentemente en el contexto de un fortalecimiento o de un reforzamiento del modelo autoritario de gobierno, ¿no?, del gobierno federal, en plena campaña electoral, ¿no? No hay voluntad por parte de la empresa, eso está muy claro, de arreglar el conflicto de manera favorable a las audiencias y favorable al equipo de Carmen Aristegui, ¿no? Han optado por la vía del litigio jurídico, ambas partes, ¿no? Hay que estar pendiente en todo caso de esta parte, que es una parte delicada del asunto, que tiene que ver con el amparo. El amparo que los abogados de Aristegui están promoviendo es un amparo importante, porque es el primer amparo al que le da entrada un juez, en donde se le reconoce a la titular o a la quejosa, en este caso a Carmen Aristegui, que fueron violados sus derechos humanos fundamentales por una empresa privada, ¿sí? Es decir, es uno de los primeros amparos que está asentado en la reforma de amparo que se hizo en el 2013, ¿no? En este sentido, independientemente del caso mediático informativo, también es un caso jurídico importante.
porque es muy probable que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia, no pronto, pero sí vaya a ir escalando, porque en este amparo se está jugando también la posibilidad de reconocer que los concesionarios de los medios electrónicos están manejando o tutelando un bien público social, que es el derecho a la información. Claro, Y ¿no? que Porque cuando ese derecho se viola, hay materia de amparo, ¿no? ¿Sí? Y las autoridades deben tener, digamos, por lo menos un grado de atención a la protección de esos derechos, ¿no? Entonces, ese carril, que es el carril del litigio jurídico, apenas está en sus primeros inicios. El juez le dio entrada al amparo, lo cual es importante. Ya decretó una suspensión temporal, no una suspensión definitiva. MBS metió un recurso en el cual impidió que las partes conciliaran, ¿no? Entonces se van a ir al pleito jurídico. No hubo una conciliación voluntaria, que siempre es lo que un juez busca antes de ir al litigio. Y el 12 de mayo es la siguiente cita que dio el juez Fernando Silva García, para definir si da el amparo definitivo o la suspensión definitiva o lo pospone. El juez dice que pidió más documentación a MBS y que por eso suspendió esto. Entonces, ese carril, digo, está ahí. Si el juez le decreta el amparo definitivo a Carmen, también MBS puede irse a una instancia de colegiada y ahí pueden pasar meses, ¿no? Ahora, a las audiencias también se les ha negado, a muchos de los promoventes de amparos, ¿no? Se les ha negado ser sujetos de este tipo de litigio, ¿no? A pesar de que ya está reconocido el asunto de los derechos de audiencia, ¿no? Entonces, ahí está otra parte, digamos, de la acción ciudadana que sigue su carril. Y yo creo que la tercera acción, y que es la más importante, es no dejar de plantear que este caso se trata de un caso de censura. Que no basta que Carmen todavía tenga su espacio en CNN, que es televisión restringida, o que tenga su espacio en Aristegui Noticias, que es digital, online, sino que ahí en ese espacio de las 4 horas diarias que ella tenía y que de una u otra manera, no de una u otra manera, es un hecho que era uno de los espacios informativos con mayor audiencia, cada día que pase se está violando ese derecho, ¿sí? Cada día que pase, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es un asunto entre privados, no es un conflicto solamente entre dos partes privadas que están reguladas por un contrato. Es un asunto que atañe al interés público, ¿no? Y es un asunto que está dañando la imagen y la salud democrática, por llamarlo de alguna manera, del país. Tan está dañando que en Estados Unidos ya repercutió con el discurso de Jorge Ramos en la revista Time. Hay una cobertura de medios extranjeros al pendiente del asunto, ¿no? En este sentido, el gobierno de Peña Nieto se ve ya como un gobierno más al estilo de Vladimir Putin, que se dedica a perseguir a críticos en la prensa o a periodistas incómodos, ¿no? No es el gobierno moderno que pretendían ellos vender como marca en el extranjero. Hay un estado de censura indirecta, es decir, no de censura directa. Hay censura directa, por supuesto, o sea, hay llamadas y presiones desde el gobierno federal a columnistas, a periodistas, a dueños de los medios, para que, por ejemplo, no les sigan en las investigaciones de los casos de corrupción, para que no le sigan a las investigaciones, por ejemplo, de las casas de Osorio Chong, que publicó Proceso y que no tuvo repercusión en otros medios.
Ahí es donde te das cuenta de por qué querían cerrar el espacio de Aristegui. Es decir, era un espacio en donde había resonancia de asuntos de investigación que realizaban otros medios sin la capacidad de llegar masivamente, exactamente. Ese estado de censura se combina con un estado de precariedad económica de muchos medios impresos. Esa precariedad económica es un asunto global. Los medios impresos desde el 2005 a la fecha y sobre todo después de la crisis del 2008, que fue global, viven una crisis real. O sea, los costos de producción de un periódico, de una revista, no son compensados con el número de lectores, ni mucho menos con el volumen publicitario, ¿no? Desgraciadamente en México los medios impresos, en su gran mayoría, fueron medios dependientes del poder político, ¿no? Y el poder político utiliza la publicidad oficial no como un bien público, sino como un elemento de coerción, como si fueran recursos de ellos, como si fueran propiedad de Peña Nieto o del secretario de Gobernación o del vocero. Y en ese sentido, por ejemplo, ha hecho falta una unidad, un reclamo, un cierre de filas de los medios impresos en México. Eso es lo que no se ha visto, como tampoco se ha visto entre los periodistas de radio en el caso de Carmen Aristegui. Desgraciadamente en México las mezquindades favorecen el clima autoritario, porque entonces divide y vences, ¿no? O divide y vencerás, esa es la consigna. Entonces, a una situación delicada como la que viven periódicos como La Jornada, o como la que viven periódicos como El Universal, o como la que viven periódicos como Reforma, como incluso la situación que pueda tener la revista Proceso, en lugar de hacer unidad, de hacer un planteamiento directo frente al poder, cada quien negocia por su lado. Y cada quien trata de salvarse de su propia crisis sin tomar en cuenta que lo que está en riesgo no es una empresa, es un estado de público y necesario de derecho a la información. Porque yo creo que a nadie nos gustaría que se cerrara La Jornada, que a nadie nos gustaría que se cerrara El Universal o el Reforma o el Norte por un asunto de crisis económica, ¿no? Porque son medios necesarios, porque son medios que marcan una pauta, ¿no? Y desgraciadamente no lo estamos viendo así. Incluso hay una situación en donde parece que se ve mal hablar de esta situación de crisis económica en cada medio, ¿no? Eso también es algo que no ayuda, ¿no? al debate. Hay una discusión ahí enorme, pero en este contexto lo que a mí me llama mucho la atención es esa falta de condiciones y de voluntad para que los directivos de los medios debatan de manera abierta frente a los mexicanos, frente a sus lectores, la situación y el estado de la prensa en México, ¿no? Porque no quieren decir que los gobiernos, tanto federales como estatales, utilizan la publicidad como un método de control.